Bueno, me alegra mucho una vez más estar acá con ustedes. De pronto ahí están viendo en la parte del celular mío, Fundet Semal. Este es otro celular que tengo y está dentro de la página de Facebook, así con ese mismo nombre, de pronto para los que de pronto no conocen, ahí independientemente de Yachen Uneres, está ahí ese Fundet Semal. Muy bien. De pronto, pues, alguien se confunde de pronto por la parte de Yachen. Bueno, me alegra mucho que estén cada uno de ustedes pendientes acá. Vamos a continuar nosotros nuestro estudio hoy. Vamos a mirar hoy los segundos 6000 años. Los segundos 6000. De pronto esta temática que estamos tratando es bastante nueva. Espero que en la clase pasada hayamos podido comprender los primeros 6000 años. Ahora vamos a entrar a los segundos 6000 años. En los segundos 6000 años vamos a tener de pronto una conexión bien buena y de pronto ustedes la saben. Y es ¿a los cuántos años fue bautizado Yahshua Hamashia? A los 27 años. A los 27 años, dice Rosalía. 30. ¿Qué dicen los demás hermanos? A los 30 años en el año 27. Ah, sí, a los 30 años. A los 30. A los 30 años. A los 30 años. Bueno, está bien. Ahí estuvo la confusión. En el otoño del año, Eso es de los todo. 30 años. Bueno, muy bien. Y de pronto una cita bíblica para esto la tenemos en Lucas 3, verso 23. Ay, Rosalía. Y dice el Eterno allí en Lucas 3:23, Yahshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Interesante. Bueno, ¿qué más podríamos encontrar nosotros en referencia al 30, teniendo en cuenta que Yahshua Hamashia es el centro de las Sagradas Escrituras? Es el centro del santuario. Es el centro de la cruz. Yahshua Hamashia es el centro de todo. Entonces, si estamos hablando del 30, ahí tenemos la conexión primero, porque Yahshua es el que nos hace trascender al cielo y nos hace trascender de pronto al paraíso también. Entonces, en el reino de los cielos, tenemos el primer 30. Y entonces, si Yahshua comenzó su ministerio a los 30 años, entonces surge una pregunta bien interesante. ¿Por qué tenía que ser a los 30 años? Pues había una ley rabínica en ese momento que para poder ejercer o empezar el ministerio se necesita ser mayor de 30 años. Es algo importante. Ahí tenemos otro 30. Pero recuerde que primero, para hablar de 30 y teniendo como referencia a Yahshua, que es el centro de todas las cosas y el que podemos conectar, y para que no se nos olvide el texto, el misterio de la cruz devela todos los demás misterios. Y el santuario es la columna vertebral del creyente. ¿Qué es lo que más misterios hay en las Sagradas Escrituras? En el santuario y en la cruz. Muchos me han preguntado, oye, pero ¿cuáles misterios en la cruz? Entonces, sería preguntarles a alguno de ustedes, oye, y luego eso, el 30, ¿es un misterio? Pues alguno dirá, no, eso no es ningún misterio, porque ahí está diciendo que es 30. ¿Qué misterio va a ser? Yahshua Hamashia comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Y qué evento sucedió? Fue el bautismo de él. Y la pregunta que entonces dice, ¿y cuál es el misterio de los 30 ahí? Entonces le voy a preguntar algo importante. ¿A los cuántos años comenzó a reinar David? ¿30 años? A los 30 años. Interesante. Ahí tenemos otro patrón de 30. Bueno, tenemos otro 30.
A Abraham, siendo de 70 años, se le hizo la primera promesa. Y cuando él tenía 100 años, se cumplió la promesa. Pasaron 30 años para el cumplimiento de la promesa. Interesante esto del 30. Bueno, pero como el 30 tiene que comenzar con algo, entonces Yahshua, la pregunta es, ¿por qué Yahshua comienza su ministerio a los 30 años y no lo comienza a los 25, a los 20 o en otra fecha? ¿Por qué tiene que ser a los 30 años? Es a los 30 años porque Yahshua viene a cumplir ya un patrón profético que se ha dado en el cielo. Y antes de entrar al cielo, voy a llevarlos un momento acá a las Sagradas Escrituras. Génesis. Génesis 2. Versículo 18. Dice el Eterno, y digo, Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Interesante ese texto. Le haré ayuda idónea para él. Bueno, y acá tengo que detenerme también para otro 30. Y otro 30 que les quiero mencionar a ustedes, de los que están acá. Fecha del nacimiento de Adán. Y alguien dirá, oye, pero ¿cómo vamos a saber nosotros eso? Pero la fecha es día, mes y año, o cómo, o una fecha que es. Pues sí, fecha. ¿Cuándo nació Adán? ¿Qué fecha nació Adán? Buena pregunta. El 21. El 22 de Tisri es el primer día. Fue creado el sexto día de la semana. La semana inició el 22 de Tisri. O sea, 22, 23, 24, 25, 26. El 27 de Tishri del primer año de la creación. Muchas gracias, Pastor Andrés, por su participación y de pronto esto es nuevo para todos. ¿Y por qué decimos eso? Pues porque el misterio de la cruz devela todos los demás misterios. Y solamente entendiendo que Yahshua comenzó su ministerio a los 30 años y que fue bautizado a los 30 años, podemos trascender al cielo y podemos trascender al paraíso, al Edén. Sin saber ese dato, no podemos hacer conexiones del santuario. No las podemos hacer. Pero teniendo ese dato de Yahshua de los 30 años, es clave. ¿Y por qué Yahshua tiene que empezar su ministerio a los 30 años? Porque en el cielo sucedió un evento especial importantísimo. Y Yahshua tiene que venir al planeta Tierra a darle continuación a ese evento que inició en el cielo. Entonces, en el cielo, en el año 30 de la eternidad, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y por qué el ministerio de Yahshua es de 3 años y medio? ¿De dónde sale el 3 años y medio? ¿Por qué no son 4, 5, 2, 10? ¿Por qué tienen que ser 3 años y medio también? Por eso es que el misterio de la cruz devela todos los demás misterios. Entonces tenemos el 30 y tenemos el 3 y medio. Y esos 30 y ese es 3 y medio es porque sucedió algún acontecimiento importante en los cielos.
Entonces, para poder Yahshua venir aquí y decir, caramba, me toca que cumplir con el patrón profético que ya se ha dado en el cielo. Y tengo que venir a cumplirlo donde, aquí en la tierra, para darle continuación y para que muchos de las personas del planeta Tierra puedan hacer las conexiones y entiendan bien qué fue lo que sucedió en el cielo. Interesante. Bien hasta ahí. Entonces, ¿qué sucedió en el cielo a los 30 años? Entró el pecado, pastor. Entró el pecado en el cielo. Muchas gracias a nuestra hermana Rosalía. ¿Algún otro comentario de algún otro hermano? No entendí la pregunta, pastor. ¿La pudiera volver a hacer? ¿Qué sucedió en el cielo a los 30 años? Ahora me detengo acá. Alguien dirá, pero ¿cómo así que en el cielo? Si en el cielo es la eternidad y la eternidad no tiene tiempo. Sí, No, la la eternidad sí eternidad, tiene tiempo. la eternidad tiene tiempo, claro. En el cielo a los 30 años se reveló Lucifer. A los 30 años se reveló Lucifer. Sí, a los 30 años de haber sido creados, Lucifer se originó ese misterio que uno no, en este momento no lo entiende ni comprende, porque un ser divino y santo y sin pecado se originó el pecado. A los 30 años de haber sido creado, Lucifer se degeneró ese cortocircuito, se generó el pecado. Bueno, muchas gracias, Pastor Nelson Andrés. Rochi dice que también él fue creado libre. Bueno, pues déjeme decirle para avanzar en esta clase, es correcto. A los 30 años entra el pecado en el cielo. Lucifer peca cuando él tiene 30 años. Entonces, primer patrón profético de Yahshua aquí en el planeta Tierra, a los 30 años da el paso el bautismo y comienza su ministerio. ¿Para qué? Para mostrarle al universo entero, a los ángeles y a los mundos caídos y a nosotros, que él hace el mismo recorrido de Satanás aquí en el planeta Tierra y que a los 30 años los pasa de largo sin pecar, mientras que Lucifer en el cielo a los 30 años pecó. Entonces Yahshua tiene que venir a demostrar al universo que él como humano y como el arcángel Miguel, ¿sí ve? Él pasa de largo y no peca. Oye, para demostrarle a quién, al mismo Lucifer, al mismo Satanás, a los ángeles caídos y al universo entero, que se puede vivir sin pecar. Ahora, si ya tenemos resuelto esa parte acá del misterio de la cruz en los 30, ¿sí ve? En la vida de Yahshua, los 30 años. Entonces decimos algo importante. ¿Y qué de los 3.5? Porque Yahshua tiene un ministerio de 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio y de dónde viene el 3.5? Vuelvo y le recuerdo. Todo lo que sucede en la tierra trasciende al cielo. Pero el hecho de que Yahshua esté acá es porque algo sucedió en el cielo primero, y eso primero que sucedió en el cielo trascendió, repercutió aquí en el planeta Tierra. Y Yahshua viene ahorita a confirmar lo que sucedió en el cielo a través de conexiones del santuario, a través del misterio de la cruz, y nos va a hacer que nuestra mente trabaje, se ensanche más para que nosotros podamos hacer esas conexiones. Entonces, si Lucifer pecó a los 30 años, ¿de dónde salen los 3 años y medio del ministerio de Yahshua? Entonces, ¿qué sucedió en el cielo en 3 años y medio? ¿Qué dice Rochi? Rochi dice que son los 3 años y medio de gracia para Lucifer, para que se arrepintiera.
Apoyo, me voy con ella también. Son 3 años y medio que tuvo Lucifer en el cielo de gracia para dejar su rebelión y volver a su puesto y obedecer al Rey de Reyes y Señores, señores. Gracias también, Pastor Nelson Andrés, por su aporte. El ministerio se me viene una conjetura mía. El ministerio que se hizo en esta tierra de los 30 años a los 33 años. No escuché, no escuchamos, se escucha muy lejos. A ver. Buenas noches, un feliz sábado para todos. Buenas noches, hermano. Dios les Buenas bendiga mucho. noches, feliz sábado. Buenas Amén. noches. Lo mismo para ustedes. Buenas noches. Bueno, digo yo, es una conjetura mía, simplemente se me viene ahorita, yo digo, bueno, el Señor Jesús se bautizó a los 30 años y empezó su ministerio en el momento que él se bautizó y murió a los 33 años y medio. Quiere decir que en 3 años y medio también hubo gracia para esa época físico, el Señor Jesús en esta tierra, porque él decía, ha llegado el reino a vosotros, ha llegado la salvación. Todo se refería era a él mismo. 3 años y medio de gracia física para esas personas, pienso yo, para que cogieran y aceptaran el evangelio o lo rechazaran. Muchas gracias a Rochi por su participación también. Bueno, yo creo que para la mayoría de hermanos de pronto es bastante nuevo esto que estamos hablando acá y alguno dirá, oye, pero ¿de dónde sacarán todas estas cosas, no? Bueno, déjeme decirle que así son las cosas del Eterno para esta jornada, para poder entrar a los segundos 6,000 años. Bueno, entonces necesito aclarar esto rápidamente, si es correcto en el cielo que sucedió. Yahshua le da 3 años y medio a Lucifer de tiempo o de plazo para que él tome una determinación con respecto al pecado que acaba de cometer. Pero Lucifer, en vez de aprovechar ese tiempo de gracia, fomentó la rebelión en el cielo. Y entonces tenemos muy clarito lo que dice Apocalipsis 12. Y el verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí hay algo bien importante. Y digo esto para poder comprender los segundos 6,000 años. Cuando se cumplió el palazo en el cielo de 3 años y medio, entonces Yahshua habla con Lucifer y le dice a Lucifer, hoy es el último día de plazo que ha decidido. Y Lucifer sacó y dijo, no, pues yo me sostengo en mi palabra en este momento y mire, ya todos estos ángeles están conmigo. Entonces Yahshua dice, entonces le toca abandonar el cielo. Y dice, oye, pero nos va a expulsar a todos nosotros y va a dejar ese gran hueco acá en el cielo. Yahshua le dice, no hay problema, ese hueco lo van a llenar los habitantes del planeta Tierra. ¿Y cómo así que el planeta Tierra? En el planeta Tierra todavía no hay nadie creado. No hay nada creado. ¿Sí ve? Qué importante lo del Señor. Y por eso ese día hubo guerra en el cielo. Y Satanás fue expulsado. Y Satanás fue expulsado cuando él tenía 33 años y medio del cielo. Fue expulsado del cielo. Ahora sí comprenden los 33 años y medio de Yahshua, que vive aquí en el planeta Tierra y muere, pero no peca. Siguió de largo y nos recuperó la eternidad para nosotros. Oiga, importante, interesante. Bueno, y para adentrarnos un poquitico más, pues el texto que acabamos de ver nosotros allá de Génesis 2, ¿cómo le parece que Adán está solo? ¿Sí o no que Adán está solo? ¿Sí o no? ¿Adán está solo o no? Adán está solo. Sí, señor.
¿Qué dicen los demás hermanos? ¿Adán está solo o no? Con los animalitos, con todos los animales creados. Bueno, Correcto. está muy bien. Pero Génesis 1:27 me dice ahí, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Oiga, pues Génesis 1:27 me da a entender que como que fueron creados el mismo día. Y Génesis 2:18 me dice, no, espera un momentico, Adán está solo, porque a Eva la crearon fue después. Oh, qué interesante ese dato, ¿no? Luego a Adán, mire lo que sigue diciendo el versículo 19, Génesis 2:19. Y Yahweh lo informó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. La pregunta que voy a hacerles ahora acá a continuación, y para que podamos nosotros analizarla y ponerle el sentido, la lógica y ponerla en el patrón de orden profético. ¿Cuántos animales creó Elohim? Muchísimos. Demasiados. Y fuera de eso, de diferentes especies. Ahora, la pregunta que les voy a hacer. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que Adán se gastó para colocarle nombre a todos los animales? Teniendo en cuenta que el espíritu de profecía menciona que cuando Adán comenzó su trabajo, Adán empezó a estudiar los animales uno por uno, a mirar sus características, su carácter, hasta que él de pronto sacó y dijo, bueno, este se va a llamar caballo, por esto así, este se va a llamar buey, así, pero los estudió uno por uno. O sea que se gastó un tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo se gastaría Adán para colocarle nombre a todos los animales? Y espero sus respuestas, sus opiniones. Así estén equivocados, no hay problema. Y si no saben, de pronto digan, bueno, pues no sé, oye, eso sí está como raro. O alguien dirá, no, pues el hombre era muy inteligente, lo hizo en una semana, o en un año, o en un día acabó. No interesa. Valen las opiniones porque estamos en una escuela y estamos aprendiendo. Se tardó 30 años. ¿Se tardó 30 años? Sí, señor. ¿Seguro? Sí, señor. Sí, muy como Aleja. 30 años porque pues ese es digamos que la conexión, ¿no? El patrón profético que debería seguirse. Bueno, Estoy de para acuerdo adelante. también, 30 años. Sí, es correcto. ¿Cómo es posible que Adán se gaste 30 años para colocarle nombre a los animales? ¿Por qué no se gastó 25? No, 20, 30 años, 10. a los 30 años recibe a su esposa o la pareja idónea. Ah, qué importante. Oye, qué curioso que Adán a los 30 años termina su trabajo y se da cuenta que está solo. Ahora déjenme mencionarles para estos datos para ustedes. ¿Sabe qué sucedió en el cumpleaños número 30 de Adán? Se hizo la primera cirugía en el cielo. La creación de Eva. La creación en el cielo no, se hizo la primera cirugía aquí en la tierra. Se anestesió a Adán, se le extrajo una costilla y se realizó se realizó la creación de Eva. De Eva. O sea, oye, el Señor, todo lo que hizo en el cumpleaños de Adán, operó a Adán. Oye, interesante. Y lo anestesió, lo operó, le saca una costilla. Interesante. Y a pesar de que le sacó una costilla, Adán quedó con sus costillas completas. Qué operación bien misteriosa. ¿Mm? Y de esa costilla que sacó, el Señor forma a Eva y le regala de cumpleaños a Adán a Eva. Y ese día los casa.
Oye, ¿qué año tan importante? ¿En el año qué? 30. No le dio oportunidad de ser novios. Por ahí. Acá dice Rochi, no le dio oportunidad de ser novio ni nada. De una vez. Esposos, casados, a los 30 años. Bueno, y los 3 años y medio, ¿qué pasan ahí? Porque si tenemos 30 años de Yahshua del ministerio y 3 años y medio de su ministerio, ¿sí ve? Y en el cielo tenemos que a los 30 años Lucifer peca y se le dan 3 años y medio de gracia a Lucifer y es expulsado del cielo porque desaprovechó el tiempo. Ahora tenemos en el jardín del Edén, a Adán con 30 años termina su trabajo y se da cuenta que está solo y el día de su cumpleaños entonces lo operan, le sacan una costilla, le forman una mujer, le dan de regalo a esa mujer, Elohim los casa, allá, oye, es una cosa bien gloriosa, bonita. Entonces ahí está el 30. Y los 3 y medio en el Edén, ¿cuáles son? 3 años y medio, ¿qué pasó? Bueno, siguiendo la misma postura del patrón profético, debería de haber, a los 3 años y medio, debió haber ocurrido o sea, Satanás debió haber engañado a Eva, cometer alta traición y el hombre debió haber pecado para que coincida con la muerte de Yahshua en la primavera en primavera, pues, que debió haber sido el hecho de que Eva y Adán hayan cometido alta traición. Felicitaciones, Moret Edison Hill. Eso es correcto y eso es excelente. O sea que Eva vivió en el Edén 3 años y medio. Y Eva es una mujer. Y recuerde que Eva como mujer está dentro del patrón profético para la mujer como iglesia también. Y la iglesia debe pasar persecución por 1260 años y al final por 3 años y medio. Oye, qué interesante, patrones estos tan exclusivos. ¿Y por qué lo estoy llevando a todo esto? Porque es correcto. En el cielo, entonces, a los 33 años y medio, a Satanás lo expulsan del cielo. A los 33 años y medio, Adán peca y lo expulsan del paraíso, del Edén. Oiga, qué casualidad, expulsados. Lucifer expulsado del cielo y Adán expulsado del paraíso. Y Yahshua muere a los 33 años y medio y pasa de largo como el segundo Adán y nos recupera a nosotros lo que el primer Adán perdió por causa del pecado y nos introduce de nuevo a la eternidad. Bueno, entonces ahí están esos patrones para que de pronto los vayamos entendiendo y comprendiendo un poco mejor. Y dejémoslo ahí porque eso hay más misterio para podernos adentrar nosotros a los segundos 6.000 años. ¿Y por qué alguien dirá, ¿y qué tiene que ver eso con los segundos 6.000 años? Pues miremoslos a ver. Atención, cada uno de nosotros, me extiendo. En los primeros 6.000 años dijimos nosotros en ese momento que los primeros 6.000 años, ¿en qué años que se cumplen? Me hacen retroceder, ¿sí ven? ¿1929? No. 1929, No. dice el pastor Andrés Martínez. No, espere. 1959. 1959. ¿Qué dicen los demás hermanos que estuvieron en la clase pasada? Se nos olvidó en una semanita. Es que esos primeros 6.000 no son tan fáciles de asimilar, mi hermano. Son duros. Yo lo sigo procesando.
Bueno, déjenme darles para poderles decir a ustedes algo importante. ¿Se aprendieron cuánto es el tiempo de la eternidad pasada? 101 años. 101 años. Correcto. Yo les hice una gráfica. 101 años de la eternidad pasada y se perdió la eternidad. Y entramos, por causa del pecado, entramos al tiempo del plan de salvación, que es de 8 milenios. Y en el plan de salvación, contando los 101 años de la eternidad pasada, entonces llegamos al año 5899. Oye, qué interesante. Y 5899 más 101, ¿cuánto es? 6.000. 6.000. Entonces el año 5899, la historia del pecado, ¿qué año es en el calendario gregoriano? Otra vez la Se pregunta, nos, otra vez, despacio. nos olvidó. No, otra vez, hágale. Y el año 5899 de la historia del pecado, ¿sí ve? En el calendario gregoriano, ¿qué año es? Pero es que ahí estamos partiendo, o sea, ahí estamos partiendo, tomando los 101 años de la eternidad pasada, ¿cierto? Sí, ahí se tienen que tomar, por eso son los primeros 6.000 años. 101 de la eternidad pasada, más 5.899 el plan de salvación, son los primeros 6.000 años. Pero necesitamos saber a qué fecha en el calendario gregoriano nos llevan los primeros 6.000 años. La clase está como dura. Y algunos hermanos que de pronto están más recientes, pues claro, esto queda, que esta vianda queda, este alimento va quedando como un poco pesado. Bueno, les voy a decir, es el año 1929. Ajá. ¿Y qué sucedió en el año 1929? Aquí Rochi está diciendo que se estableció el Estado del Vaticano independientemente de Italia. ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué otro acontecimiento sucedió en el año 1929 para el cumplimiento de los primeros 6.000 años de la historia del pecado? No, del pecado no, porque ahí están dos cosas. De la eternidad pasada y de la historia del pecado. Primeros 6.000 años. O sea, pues no se han cumplido los 6.000, o sea, van 5.899. No, sí se cumplieron. En el año 1929 se cumplieron 6.000 años de la eternidad pasada y de la historia del pecado. Son las dos cosas que se unen. Entonces, ¿qué sucedió? Sí, lógico, es verdad. Italia reconoce al Vaticano como un estado independiente y desde esa fecha para acá, entonces tenemos nosotros el Vaticano curándose la herida de muerte. Y desde ese momento para acá se deben empezar a contar los reyes papas que van a haber hasta el final. Entonces los primeros 6.000 años llegan hasta el nacimiento del Vaticano en su etapa final. Interesante. Dejémoslo ahí porque ya habíamos agregado otras cosas, pero entremos a los segundos 6.000 años. Si tenemos los segundos 6.000 años, entonces, ¿por qué arrancamos nosotros este conteo de los primeros? Los primeros los arrancamos desde el momento en que nace ¿quién? Lucifer. Y nace no, es creado Lucifer en el cielo, creado.
Lucifer es creado en el cielo y al cumplimiento de los 6.000 años, entonces se crea el Vaticano. Oh, interesante. Se crea el Vaticano. ¿Y quién dirige el Vaticano? Detrás del Vaticano, ¿quién es que está? Satanás. El Vaticano es el brazo derecho de Satanás. Muy bien, entonces noten eso. Parte de conexión. Lucifer es creado en el cielo y en el año 1929 se crea el Estado, el Vaticano. Importante. Segundos 6.000 años. Los segundos 6.000 años porque ya en el repaso que hemos tenido, en esta antesala que hemos tenido, dijimos que a los cuántos años pecó Satanás en el cielo. A los 33 años y medio. A los 30. A los Y a los 30 30. Y a los 33 y medio lo echaron del cielo. fue expulsado. Sí, ¿Listo? señor, sí. Ahora, para los segundos 6.000 años, se empiezan a contar desde el momento en que Lucifer peca en el cielo. Entonces, si tenemos el año 30 de la eternidad pasada, esos 30 años que vivió Lucifer, ahora ya no los tenemos en cuenta porque él está dañando ahorita una parte en él como perfección y santidad. Entonces empezamos a contar los segundos 6.000 años desde el momento en que Lucifer pecó. Oye, importante. Y ahí está el patrón de 30. Entonces, si descontamos esos 30 años donde Lucifer vivió en santidad y en perfección, los descontamos porque ahorita tenemos un patrón nuevo y el patrón nuevo que tenemos es que Lucifer pecó. Y si Lucifer pecó, entonces para los segundos 6.000 años, ¿a qué año creen ustedes que nos van a llevar otra vez? Fue muy fácil. Si habíamos llegado al año 1929, a 1929 le agregamos 30 años más. Y llegamos al año 1959. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. O sea que los segundos 6.000 años se cumplen en el año 1959. Esos son los segundos 6.000 años ¿cómo se llama esto? Los segundos 6.000 años de la historia del universo. Esto no es de, porque aquí están, se me cayó el celular, lo boté. Los segundos 6.000 años se cumplen en el año 1959. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que en el cielo Lucifer pecó. Significa que en el año 1959, con los segundos 6.000 años, se debe levantar el segundo profeta interpretativo, o debe nacer el segundo profeta interpretativo, que le enseñará al mundo las conexiones del santuario, los misterios de la cruz, y terminará con el patrón profético de Daniel, Apocalipsis y la hermana Elena. Ve qué interesante eso. Ahora, dentro de esa otra parte que se menciona, tenemos que buscar en el mundo o en las personas qué personaje puede cumplir ese requisito. ¿Sí? ¿Y qué requisito? Es un personaje que tiene que ser un profeta, ¿sí ve? Que debe estar dentro de un remanente, que debe enseñarle al mundo en qué año pecó Lucifer, que debe enseñarle al mundo los misterios de la cruz, las conexiones del santuario, porque antes no se conocía eso, Daniel no supo eso, Juan no supo eso, la hermana Elena no supo eso, entonces tiene que venir, y digo un segundo profeta, porque hay antes de eso otro profeta interpretativo, y ese otro profeta interpretativo es la hermana Elena.
O sea que significa que faltaría un profeta interpretativo, que sea la continuación de la hermana Elena, porque la hermana Elena nos habló de un poco de detalles, se le dio un poco ¿no? de luz a ella con referencia a la parte del santuario. Oye, interesante. La hermana Elena podemos decir que complementó un poco más la parte de Daniel y de Apocalipsis, pero hizo falta la parte final. Entonces se debe levantar un profeta que devele todos estos misterios. Y es un profeta interpretativo. Y ese profeta interpretativo nos va a enseñar a nosotros la fecha en que fue creado Lucifer, en que pecó, en que fue arrojado del cielo, la fecha en que fue creado Adán, la fecha en que fue creada Eva, en que fueron expulsados del Edén, y se van a aclarar un poco, ¿no? De cosas en esa época. Oye, importante. O sea que el segundo periodo de 6.000 años ocurre en el año 1959, teniendo en cuenta el patrón de los 30. 1929 más 30, 1959. Entonces buscamos en la parte de pronto del mundo, ¿sí ve? De todos los profetas que hay en el mundo, ¿quiénes estarán cumpliendo ese patrón profético allí? Es otra parte, porque profetas hay hartos. Más pistas de pronto a esta parte de los segundos 6.000. Y alguien dirá, bueno, ¿y cómo contamos los segundos 6.000? ¿Cómo lo estamos contando? Lo estamos contando, si habíamos hablado de 101 años en los primeros 6.000 y descontamos 30, entonces tenemos 71 años de la eternidad pasada. Y el resto de años es de la historia del pecado. Y cuando usted suma esos dos factores, le da otros 6.000. Qué interesante. Y ahí tenemos los segundos 6.000. Y para seguir en este conteo, para mirar esta otra parte, porque podemos continuar así, son 6.000. ¿Ustedes sabían eso? Son 6.000. Y voy a darle de pronto las fechas de los 6.000 y más adelante de pronto podemos irlas viendo. El tercer 6.000 está entre 1962 y 1963. ¿Y qué sucedió en ese lapso de tiempo? Muy bien. El cuarto 6.000 está entre el año 1996 y 1997. ¿Qué sucedió ahí? ¿Y por qué estamos tomando ahorita día 2 años? Importante. El quinto 6.000 está en el año 2030 y el sexto 6.000 también está en el 2030. Y ahí tenemos 6 periodos de 6.000 años. Porque de pronto ustedes estarán familiarizados solamente con 6.000 años de lo que el Espíritu de Profecía menciona, más o menos los textos de 6.000 años, y que hay una diversidad de debate allí entre si son aproximados o si son fijos. ¿Sí? Y fuera de eso, no se sabe nada más. Entonces, ¿de dónde apareció todos esos otros 6.000 años? Bueno, ahora sí quiero escucharlos. ¿Qué opinan ustedes entonces de esos segundos 6.000 años? Voy a mencionarles esto para que ustedes de pronto, pues no, los veo como calladitos. Usted dice, uy, no, qué cosa tan seria ahí. No me atrevo a decir nada en este momento porque de pronto me equivoco y de pronto digo cosas que no son. Y es verdad. En mi experiencia con el Eterno, déjenme decirles
que me tuve que estar callado un poco de años porque yo le pedía señales al Señor. Y le decía, Señor, pero deme señales del ministerio que tengo en este momento. No me sentía como tan seguro. Yo creo que en este momento, pues a ustedes les pasa lo mismo también. Yo creo que le está pasando lo mismo. Ustedes como que no se sienten muy seguros aquí con esto de los 6,000. Porque esto es nuevo. ¿O ustedes lo habían escuchado antes? Jamás. Nunca lo había escuchado. Entonces eso es nuevo. Y como es nuevo, pues eso causa admiración, estupor, como que lo pone a reaccionar a uno y dice, oye, ve esto, pues esto tiene realidad, sí, no le hemos puesto cuidado a esa otra parte así de ese modo, pero oye, qué interesante todo esto. Muy nuevo. Entonces aquí Roshi me está diciendo, enséñanos el segundo 6,000. Ya se lo enseñé. Ahí está, hasta ese momento está dado. ¿Qué más le puedo mencionar? Les voy a mencionar del segundo 6,000 otras pistas. El profeta interpretativo que se levanta es el segundo. Ahora voy a mencionarles otro patrón porque será para otra clase. El segundo es más importante que el primero. El segundo, voy a mirarle. ¿Cuántos Adanes hay? Hay 2 Adanes, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuál es más importante, el primero o el segundo? El segundo. El segundo. Ve, qué interesante. El segundo más importante. Que es Yahshua Hamashia, el segundo Adán, el que Amén. restauró la brecha que nos dejó el primer Abraham. El primer Abraham, no, el primer Adán. Y tenemos nosotros que el segundo es mayor que el primero. Y hay más factores de pronto para el segundo que para estudiarlo. Y entonces tenemos nosotros, por ejemplo, al final, profecía de Zacarías. En Zacarías tenemos 2 profetas interpretativos. Interesante. Al final tenemos 2 remanentes. En el tiempo de Yahshua teníamos nosotros el remanente Israel. Y en el año 34 empezó el remanente de los gentiles, empezando con la iglesia de Éfeso o con el remanente de Éfeso. Bueno, entonces, mirando estos puntos de vista que estoy mirándole acá, el último profeta interpretativo, el segundo profeta interpretativo que se levante, es el que debe completar el patrón profético de Daniel, de Apocalipsis y de la hermana Elena. Por eso es que algunas de las personas que creen que la hermana Elena es el último profeta, pues se equivocan y se llevan un gran chasco, porque existe más profetas fuera de la hermana Elena, ¿sí? Y existe un profeta, oye, uno en particular, que es la continuación de la hermana Elena, ¿sí? Y que nos va a llevar a nosotros al desenlace final de Daniel, Apocalipsis y de la hermana Elena. Conclusión. Cosas nuevas que ustedes han aprendido. Daniel no supo identificar el cuerno de Daniel 7 y el cuerno de Daniel 8, el cuerno pequeño. ¿Cuántos cuernos hay ahí? 2 cuernos. Ve, importante. En Apocalipsis tenemos nosotros Apocalipsis 13 tenemos una bestia que tiene 2 cuernos. Sí. Pero mire lo curioso. En Daniel tenemos 2 cuernos pequeños que crecen y se hacen grandes. Y se hacen gigantes. Y muchos de nosotros, en pleno siglo XXI, ya finalizando esta etapa, no hemos podido identificar bien esos 2 cuernos.
En Apocalipsis 13 tenemos nosotros una bestia que tiene 2 cuernos. Importante. ¿Y los cuernos qué simbolizan? Poder, Poder. autoridad, reyes y reinos. O sea, ¿qué simboliza eso? Que en Daniel tenemos 2 reyes o 2 reinos. Vea, interesante. 2 reyes y 2 reinos. Y en Apocalipsis, con la bestia de 2 cuernos, que no se nos ha enseñado eso, se nos ha enseñado la otra parte, pero la bestia de 2 cuernos son 2 reinos. Oye, ¿cómo le parece a ustedes? ¿Sí sabían eso? La bestia, Apocalipsis 13, son 2 reinos. Oh, qué interesante. Pero ¿qué se nos ha enseñado de Apocalipsis 13 a nosotros? En base a Estados Unidos y sus 2 poderes. Y se ha omitido que la bestia de Apocalipsis son 2 reinos. Y son 2 reinos que están reinando juntos. Y son los que tenemos nosotros como el séptimo. Estados Unidos y el Vaticano. Interesante el número 2. ¿Sí ve? Interesante el número 2. Que miremos nosotros en ese aspecto. Bueno, entonces en todo este orden de ideas, los segundos 6.000 años finalizan en el año 1959 y en el año 1959 debe nacer el profeta interpretativo que culminará los patrones proféticos de Daniel, Apocalipsis y de la hermana Elena. Y entonces el patrón profético debe quedar completo porque Yahshua viene. Y si Yahshua viene, ya no van a haber más profetas. Ya vamos a tener profetas allá que se va a cumplir la parte de Joel también, donde el Señor va a dar visiones y sueños a muchos en el año 2027 a un poconón de profetas que hay. Y los profetas que ahorita hay profetas de 2 clases, vean, por si usted no sabía. Hay profetas en este momento interpretativos y hay profetas por investigación y por discernimiento de las profecías. Son profetas. Ahora, va a haber profetas utilizados por el Eterno por visiones, por sueños o porque se le habla al oído. Si usted no ha recibido una visión ni un sueño profético, entonces usted está en el rango de un profeta en el orden investigativo. Y sin embargo, profeta. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos la mayor luz y hemos recogido toda la luz a través de toda la historia del pecado. Y entonces, al enseñarla a usted se constituye un profeta. Entonces, por eso es que tenemos nosotros al final de Apocalipsis 2 grupos de personas que van a morir. Unos van a morir, profetas y santos. Y hay que aprender a saber la diferencia. ¿Cuáles son los santos y cuáles son los profetas? ¿De dónde salen los profetas? Los profetas salen de los 2 remanentes finales. ¿Cuáles son los 2 remanentes finales? Iglesia Adventista del Séptimo Día y Obreros de la Undécima. Ellos son los profetas. ¿Y quiénes son los santos? Todos los que van a llegar de las diferentes denominaciones en el fuerte pregón y que se denomina la cosecha. Ellos son los santos. ¿Quiénes van a morir? Esos santos, y van a morir un poconón de profetas. ¿Y cómo van a morir? Martirizados, decapitados, la mayoría. La revelación muestra que la mayoría van a ser decapitados. Mire cómo se va ajustando el patrón profético. Ahora, del resto de profetas, entonces tenemos 144.000 profetas que no mueren. Y son 144.000 profetas al final. Ahora, algo curioso. El profeta interpretativo que se levanta llega hasta el final y pertenece a los 144.000. Ahorita alguien de ustedes podrá decir, bueno, ¿y usted cómo sabe eso? ¿O cómo se hace para saber eso? ¿Usted le gusta que los números hablen? ¿O no le ha puesto cuidado a eso?
Los números hablan, los números nos dan mensajes. Los números nos ayudan a decodificar misterios también. Los números hablan. Ahora déjenme mencionarle números. El 6, ¿ustedes creen que es múltiplo de 144? ¿O no? El 4 es múltiplo de 144. El 2 es múltiplo de 144. El 8 es múltiplo de 144. Sí, ¿Todos esos múltiplos de 144? sí. Entonces los números hablan. Sí. Los números hablan. El profeta interpretativo está en los números de los 144. Está en el 24 número, ¿es de múltiplo de 144? También. Importante. O sea que ese profeta interpretativo debe estar lleno del 144. Entonces, ¿qué significa? Que el profeta interpretativo llega hasta la segunda venida de Yahshua. Y si llega hasta la segunda venida de Yahshua, está entre los 144,000. Porque los 144,000 son los que no mueren. ¿Le parece bien curioso eso? Ahora, ¿le parece bien curioso a ustedes tener que decirle en este momento que el Papa Francisco es el último y tan viejito que está? ¿O ustedes creen que llega uno 9, uno que sea el 9? Porque el Papa Francisco es el 8. No, y lo más interesante es que si Francisco llega a 94, este otro Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, debe llegar a 100 y pico, porque cuando Jesús habían 2 sumos sacerdotes y pues se debería cumplir también esa analogía. Entonces deben haber 2 papas en ese momento y sería Francisco y sería Benedicto. Y si Francisco tiene 94, este otro tiene más de 100 años. Pero ustedes sí creen que de pronto Francisco llegue con lo viejito que ya está, llegue hasta el 2030. Sí, puede llegar, o sea, no, es algo que uno dice, no, pues si la palabra profética más segura la tenemos nosotros, se debe cumplir. O sea, hay algo que ahí, esta mañana yo lo hablaba con mi esposita y era hablando también, de pronto no sé si me salga la conversación, es en la segunda resurrección, donde se levantan los impíos, Dios permite que ellos salgan de las tumbas, es decir, Satanás no les da aliento de vida porque en él no hay vida, en Satanás no hay vida, pero el Espíritu de profecía, Dios a través del Espíritu nos dice que ellos salen de sus tumbas como bajaron. Entonces la pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo salen como bajaron, es decir, con su carácter o salen con su carácter y como bajaron en la tumba? Es decir, si fueron heridos, si fueron accidentados, si fueron desfigurados. Y entonces si salen así heridos, desfigurados y esto, Satanás tendría que infundir de su espíritu. Es decir, que tendrían que obrar un milagro, restaurarles la sanidad para que puedan retomar sus actividades. Eso era lo que meditaba yo. No sé si me salgo, pero bueno. La pregunta es sí, debe llegar con vida. Bueno, déjenme pasarles este dato a ustedes acá en este momento para que vayamos conectando todos estos sucesos. El profeta interpretativo debe ser especialista en el 8. Ustedes ya han aprendido harto del 8, ¿cierto? 8 milenios, sí, señor. Déjenme recordarles. Daniel 11. En Daniel 11 se hace un énfasis especialmente a Antíoco IV Epifanes, y Antíoco IV Epifanes fue el 8º rey seleucida y fue el rey malo que quitó el continuo en el templo.
y que hizo unos sacrificios malos en el templo. Fue el octavo. Vea qué curioso. Y si usted mira Daniel 11, de todos los reyes del norte, digamos que Daniel 11 le hace énfasis en todo el capítulo 11 o la mayoría de los versos de Daniel 11 es para Antíoco IV Epifanes. ¿Y por qué? Porque ahí está el 8. Entonces el Señor está diciendo, mire, Daniel 11 ahorita conéctenlo con el fin. Y si lo conectan con el fin, entonces significa que se va a levantar un rey o dos reyes o X reyes que van a hacer lo que hizo Antíoco IV Epifanes. Se van a creer que son Dios. Oh, qué interesante. Antíoco IV Epifanes se creyó que era Dios. Sí. Y al final, ¿cómo le parece que ahorita ya tenemos un patrón profético con el papado? Porque el papado se cree en ellos, en el momento, que son el vicario de Yahshua. Son el representante, ya se auto... No, dicen ser prácticamente Dios aquí en el planeta Tierra. Pero no va a estar solamente con eso. Estados Unidos va a hacer lo mismo. Entonces, en el séptimo reino que hemos visto, ¿cuántos presidentes de Estados Unidos han habido hasta el momento? 7 presidentes. Desde 1984, donde se restablecen las relaciones del Vaticano con los Estados Unidos, Ya. han pasado 7 presidentes. O sea que ¿qué nos va a decir el número 8? El 8 habla, dice que el octavo presidente de los Estados Unidos es el que promulga la ley dominical. Y ese octavo presidente de los Estados Unidos es el que va a hablar blasfemias contra la ley y va a prosperar. Y ese octavo se va a creer Dios sobre la tierra también. Ve, qué interesante. Bonito saber esos datos del número 8. Hemos estado mirando. Entonces tiene que levantarse un profeta interpretativo que nos enseñe a nosotros todas estas cosas en ese momento y que nos ponga en alerta para decir, oiga, el tiempo está corto. Falta un presidente de los Estados Unidos para completarse el patrón profético y falta un reino en el patrón profético de Daniel y Apocalipsis. Estamos en el séptimo reino y el séptimo reino es Estados Unidos, el Vaticano. Y Apocalipsis 17 nos dice que habrá un octavo que reinará solo. Y el octavo que reina solo se llama Vaticano. De descanso. Está cansado. Ahorita salgo yo. Estoy oyendo algo. Ya voy a terminar. Entonces, ¿sí ves la importancia de seguir este patrón profético importante? Ahora miremos. ¿Cuántas personas en el mundo están enseñando esto? ¿A cuántos usted ha escuchado por allá de pronto? Que el pastor tal, que el hermano tal, que el anciano tal, que esto y lo otro, están enseñando estas verdades. Son pistas que les estoy mencionando a ustedes en esa área. No estoy dando nombres acá específicos en este momento porque pues quiero que en el razonamiento de ustedes y en la parte lógica y en la parte discernimiento espiritual de ustedes vayan conectando todas estas cosas de los segundos 6000. ¿A dónde nos podría llevar esos segundos 6000? Pues déjeme mencionarle que yo tenía muchas dudas también y todas esas dudas se las colocaba a Elohim. Y a propósito, hago un paréntesis. Esta semana, Satanás me ha atacado por todos los frentes. Pero para honra y gloria del Eterno, he soportado todos esos ataques y he salido adelante
y me siento tranquilo. Me siento muy tranquilo. Ahora sí, continúo. Los segundos 6.000 años son claves y son olvidados. Y en esto, de pronto, anteriormente no me atrevería a decir eso con tanta seguridad, pero voy a mencionarles. ¿Sabe hace cuánto tiempo aprendí esto o recibí esta revelación? Porque los primeros 6.000 años es una revelación. Yo no sabía eso. Yo no sabía eso. ¿A quién más se le habrá enseñado eso? El Eterno, ¿a quién más le habrá enseñado eso? A mí me causa curiosidad decir, oye, ¿a quién hablará de eso? ¿Mm? No he encontrado todavía así a alguien que diga, oiga, caramba, mire, este también está hablando como la misma partes que yo estoy enseñando también. Ujú. Entonces, los segundos en 1.000 años fueron revelados. Esta es una revelación. Yo no la sabía. Y déjenme mencionarles algo importante a ustedes. ¿Cómo les parece que esos 6.000 años es una revelación del año 2020? Reciente, ¿sí o no? Reciente. Y yo tenía un poconón de incertidumbres y de dudas, porque cada edad pídale señales al Señor de una manera y Señor, muéstreme señales de una y otra manera que después de pronto puedo compartirles esas señales también que le iba pidiendo, pero esta señal es contundente. Esta señal, el Señor, que me dice, mire, voy a darle esta señal a usted para el profeta interpretativo del final. ¿Mm? Cuando yo supe eso, puedo decir en ese momento que se me confirmaron muchas cosas en mi vida. Muchas cosas en mi vida se me confirmaron. Y hablo con más seguridad. Pero ahorita digo, ¿y qué tiene que ver el 2020? ¿Usted se acuerda ahorita algo del 2020? ¿Del 2020 para el mundo? ¿En el patrón profético? El Pandemia. COVID. Oye, en el 2020 apareció COVID-19. ¿Y por qué aparecería COVID-19 en el 2020? ¿Por qué no aparecería antes? Y según los datos históricos muestran que COVID-19 se venía preparando muchos años atrás, pero apareció en el 2020, fue que apareció. Pero ¿qué más sucedió en el 2020? En el 2020 sucede el patrón profético de la generación de los más robustos. O sea, el 2020 es la década de los más robustos. ¿Y cuáles son los más robustos? Los que llegan hasta los 80 años. Y ese es el patrón profético que tenemos nosotros en ¿dónde? En Salmos. ¿Ustedes sí lo han escuchado o no? ¿Cómo? Sí, bien empezado, Salmos. ¿Robustos en qué? En salud. Ah, que robustos en salud. No en gordura. Está diciendo acá Rochi. Bueno, el Salmo 90:10 para recordarlo. Déjeme mencionar, dice el Eterno, los días de nuestra edad son 70 años. ¿Y cuándo se cumplen los 70 años? En el 2020. Se cumplen los 70 años. Interesante. ¿Sí ve? Y si en los más robustos son 80 años, ¿cuándo se cumplen los 80 años? ¿Cuándo se cumplen? 2030. En el 2030. Oye, apareció otra vez por acá el 8. Oye, ¿cómo ese 8 nos persigue, no? Desde el 2020 al 2030 estamos viviendo la década de los más robustos y como usted y yo estamos vivos,
entonces estamos en esa década de los más robustos. Y como estamos en esa década de los más robustos, podemos decir que hay una bienaventuranza para unos y hay juicio para otros. Entonces el 2020 es un año clave, fundamental en esto. ¿Sí ve? Y ahora alguien podrá decir, porque alguien tiene que hablarlo, es que yo los noto tan callados, digan, ¿y usted cómo hace para hacer las cuentas de los 70 años y de los 80? ¿Desde dónde parte? ¿Cierto que sí? Pues ahora retrocedamos, del 2020 retrocedamos 70 años atrás, o del 2030 retrocedamos 80 años atrás, ¿y a qué año llegamos? Y 1950. y a ver qué dicen los demás. Permítame en un momentico, mientras ustedes piensan, yo traigo una agüita. De 1950 al 2050 y 2020. $60, $40. $40, $30, $2030. Bueno, ya volví. ¿Cuáles son las otras opiniones de los hermanos? ¿A qué año llegamos? $1950. ¿Qué sucedió en el año 1950? Para arrancar ese patrón profético. Bueno, les voy a dar una pista. Vayamos a Mateo 24, es tan amable. La proclamación de la independencia de Israel. Muy bien, eso es una parte bien importante. Mateo 24, versos 32 al 34. Si alguien lo tiene, lo puede leer, es tan amable. Dice la palabra del Eterno en el libro Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 32 o del 30. 32 al 34. 32 al 34, dice el Eterno, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. Muy bien, ahí está la palabra generación y la generación de nosotros es 70 y 80 años. O sea, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahí tenemos una señal para la segunda venida de Yahshua y es la señal más contundente y precisa a nivel de fechas. O sea que Mateo 24, 24, 36 nos dice que nadie sabe el día ni la hora, pero resulta que Mateo 24, el 32 al 34 sí nos da la fecha. Sí se sabe la fecha ahí. Entonces tenemos nosotros el año 1950, entonces para que ustedes lo aprendan. De pronto también voy a ver si hay una parte en los artículos que es la maldición de la higuera. Pueden buscarla ahí y ahí ustedes pueden leer el artículo bien detalladamente, pero lo voy a resumir. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna, entonces algo importante.
¿Cuál es la rama que está tierna y esta parábola a quién se refiere? Esta parábola se refiere a Israel. La higuera aquí representa a Israel. Oye, qué interesante. Entonces, podríamos decir nosotros de Israel, aprendan. Cuando Israel se independiza, es cuando la rama está tierna. ¿Cuándo se independizó Israel? ¿En qué año? 1940, en mayo de 1948. Ahí es que su rama está como tierna, independencia de Israel. Y luego dice, y brotan las hojas. 2 años después, Israel brota como nación. En el año 1948, en la independencia de Israel, hay 800,000 habitantes. En el año 1950 hay 1.500.000 y se sembraron 6 millones de árboles. Entonces, en el año 1948, independencia de Israel, entonces, ¿qué significa? La rama está tierna y brotan las hojas. Israel sale como una nación desde el año 1950. Entonces, ahí tenemos dos cosas importantes. Brotaron las hojas, entonces sabéis que el verano está cerca. ¿Cuál es el verano que está cerca? La segunda venida de Yahshua. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas, ¿qué? Yahshua, porque estamos dentro del contexto de Yahshua. Y luego dice, de cierto, digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, parte final. ¿Dónde arranca la profecía en sí? En el año 1950. Entonces, al año 1950, usted le agrega 70 años, que es la vida de una generación. Llegamos al 2020. ¿Qué sucedió en el 2020? ¿Qué es lo que estamos mirando nosotros? El inicio de la década de los más robustos, y es cuando aparece COVID-19 por parte del enemigo, porque sabe que le queda poco tiempo, pues tiene que empezar a destruir y matar a mucha gente, acabar con mucha gente. Y luego tenemos el año 2030, que es el año 80 de esta parábola, para que se cumpla que el verano está cerca o que Yahshua llega. ¿Cómo les parece a ustedes esa parábola, esa parábola y esa señal ahí hasta? ¿Sí es interesante? Poderosísima, sí, claro. Muy interesante. Qué poderoso. ¿Dónde habrá un profeta que enseñe eso? Armando Alducín, ahorita dice que Yahshua viene en el 2028. ¿Y de dónde aprendió Armando Alducín? Eso, porque él no sabía eso. Leyendo unos artículos nuestros. O sea que lo que están aprendiendo es porque están aprendiendo ¿de dónde? De los obreros de la hora undécima. ¿Y quién está enseñando a los obreros de la hora undécima? Yahshua Hamachía y el Ruach HaKodesh. ¿Eso es luz nueva? Sí, es luz nueva. ¿Qué dicen los demás hermanos? Los escucho bien callados, están atentos, concentraditos, eso también está bueno. ¿Están entendiendo? Hermano, se está entendiendo de una forma más clara. Estamos haciendo el intento. Tratando de asimilar, hermano, y copiando toda la información. Ah, bueno, me alegra mucho eso. Me alegra y me encanta eso. Entonces déjeme decirle que independientemente de todas estas evidencias, y hay más evidencias, no se están terminando acá, hay más evidencias, pero déjeme decirle acá como para adelantarnos y la honra, la gloria sean para el Eterno. Este servidor cumple con la profecía o con el patrón profético de los segundos 6,000 años. Independientemente que ustedes tengan dudas, que ustedes crean, que ustedes puedan asimilar eso o que no lo puedan asimilar como debe ser.
en ese factor. ¿Mm? ¿Algún comentario ahí? ¿O queda muy fuerte tener que decirle eso porque de pronto alguno dirá, uy, no, pues usted ahorita mismo se está autoproclamando, como dicen por las redes sociales, usted se está autoproclamando como profeta? No, pueden decir lo que sea, es que a mí no me llamó ninguna organización ni ningún hombre, a mí me llamó directamente Yachúa y el Ruaj HaKodesh para este ministerio. Y me ha confirmado de diferentes formas este ministerio y no me da miedo ahorita hablarlo bien como debe ser. ¿Sí ve? Ahora comprendo un poco de cosas y a mí me está sucediendo lo que dijo Yachúa a los discípulos. Mire, ahorita no lo entienden, pero lo entenderán después. Hay muchas cosas que yo no entendía, no comprendía y hoy sí las entiendo y las comprendo y hoy no tengo que afanarme de pronto por si ustedes me creen. Voy a darle este testimonio de esta semana. Toda esta semana he estado en un grupo que se llama Debate Adventista Abierto. No sé si alguno de los que está acá esté ahí en ese grupo. ¿Alguno está en ese grupo? No. No, señor. Se llama No. Debate Adventista Abierto. Yo Que me tengo metan. unos grupos donde estoy y entonces simplemente yo les hago la obra misionera colocando un artículo, pero yo no digo nada. En la semana a veces les publico 1 o 2 artículos a ellos, yo los dejo, a veces me pongo a mirar los comentarios, uno dice esto y lo otro. En Debate Adventista Abierto me dieron la oportunidad esta semana de que les hablara a ellos. Y todos estos días hemos estado nosotros estudiando con ellos y ellos me atacaron, pero duros, que Satanás cogió a los de Debate Adventista Abierto y me quiso, mejor dicho, como estropear, ridiculizar, ponerme por debajo, porque pues, la mayoría, todos son adventistas. Y de pronto me dijeron a mí que si yo era adventista, le dije, no, yo tengo raíces adventistas porque estuve 40 años en el adventismo, pero soy obrero de la hora 11. Entonces empezaron ahí, usted es un disidente, y usted es una apóstata. De razón que se salió, que yo no sé, que esto y lo otro. No, que es que usted es el tal falso profeta. Y bueno, un poco, no han de criticar, pero bien serias, bien duras. Y entonces estamos hablando allá porque ellos quieren saber lo del 2030. Dice, venga, demuéstrenos lo del 2030. Y los tengo estudiando su código. Y han aprendido un poco cosas nuevas. Y ya ahorita, ahora, ya desde estos días se han calmado, están calladitos estudiando, porque es cosa nueva. Ya ahorita salen comentarios ahí donde dicen, no, porque alguien me preguntó algo, le digo, no nos salgamos de su código. Pero si usted quiere, por el interno, puedo darle el estudio que usted quiere. Y otro saca y le dice, no, pues a usted le va a pasar lo de Moisés. Va a salir con el rostro iluminado, con el profeta. Bueno, independientemente de todas estas cosas, apreciados hermanos, todo esto es nuevo. Pero independientemente que es nuevo, ustedes lo están conectando en este momento con la cruz, con el santuario, con las Sagradas Escrituras, y usted sí le ve lógica, sentido a esto, o todavía no le encuentra a eso como esa seguridad. No, yo estoy en este momento de pronto, ya de pronto, como le digo, muy maduro con tantas críticas, que ustedes me lo digan también, o que alguien de los que están acá me diga de pronto que no, que realmente usted es un falso profeta, o que no, que tal cosa, eso no me molesta. Decirle que eso no me molesta ni me hace perder la paz interior. La mayoría de profetas fueron rechazados.
En el grupo Debate Adventista Abierto dice, ay, usted dice que es profeta. ¿Y dónde hay profecías que se hayan cumplido de usted? Esto y lo otro le digo, tengo más de 400 revelaciones. Que usted no sepa es otra cosa. Y cuando digo eso, ay, enséñenos algunas. Oye, les causa curiosidad. Entonces, de pronto que alguno de ustedes también de pronto con tantas cosas que han visto a través de este servidor en el Face y las críticas que me hacen, entonces de pronto ustedes todavía, en los que están más antiguos, diga, uy, carambas, me falta por aprender algo más. Pues déjenme decirle algo importante. Esta semana mi propia esposa, sabe que me dice, mi amor, y usted ¿sí está bien seguro de su ministerio? Algo así. ¿Cómo? De estar entre los 144,000 literales. Usted, no el ministerio, me dice mi esposa que está acá, sino de los 144,000. ¿Usted ya está seguro de eso? Y le he venido dando un poco, ¿no?, de evidencias a mi esposa, que ella es la más cercana, y le digo, entonces mi vida, todo lo que ha sucedido, estas cosas, y cómo Satanás me ha tratado de quitar la vida por tantas áreas, y aquí estoy, y déjeme mencionarle que cuando yo nací, eso sí no me acuerdo si fue al año o a los 2 años, Satanás me trató de quitar la vida. Y mi madre fue la que me comentó eso. ¿Cuándo? Ahora, ni siquiera yo sabía eso. Tampoco. Y en el transcurso de este momento, hasta donde estoy acá, Satanás me ha tratado de quitar la vida en varias ocasiones y yo tampoco comprendía eso. Y yo decía, oiga, pero qué casualidad con mi vida, todas estas cosas increíbles para perder la vida y yo me he salvado. Comprendo muchas cosas ahora con referencia a los 144,000. Y si Francisco va a estar hasta la segunda venida, pues van a haber muchos santos que van a estar hasta la segunda venida, y esos santos que van a estar a la segunda venida son los 144,000. Ahora reunamos evidencias de los 144,000 para ver si de pronto podría estar este servidor dentro de los 144,000 o alguno de los que están acá en este momento podría estar entre los 144,000. Entonces miremos evidencia, hagamos un análisis como se hace para identificar a un profeta verdadero. Entonces, para estar en los 144,000, toca no decir mentiras. ¿Cómo andamos nosotros en eso? Porque si todavía se dicen mentiras, descalificados para los 144,000. Ni una mentira. ¿Cómo nos sentimos los que estamos acá con ese paso? Tremendo, ¿no? Otro paso, 244,000, ¿cómo andan en las transacciones comerciales, en las partes de sus trabajos? ¿La honestidad, la integridad es absoluta? ¿O de pronto hay algunos que bajo cuerda tienen ganancias ilícitas? ¿O tienen unas balanzas, ¿cómo se llamaría ahí? Falsas. Y nadie lo sabe de pronto. ¿Cómo nos sentimos de pronto los 144,000? ¿Somos vírgenes? Y cuando digo somos vírgenes, es porque no visitamos otras denominaciones religiosas, sino solamente para predicar. Si usted no va a predicar, no tiene nada que hacer en otra denominación religiosa. Eso es ser virgen. Otra característica de los 144,000, son vegetarianos. Reforma Pro Salud. ¿Cómo vamos en la Reforma Pro Salud? Uy, eso sí que les dio duro a los de Debate Adventista Abierto. Alguien me dijo alguna cosa y le digo, no se preocupe. Mire, para honra y gloria del Eterno, yo soy crudivegano y de pronto practico la Reforma Pro Salud más que ustedes que son adventistas. Y ay, usted viera ese problema.
Esto se formó un debate ahí bien serio, que si es que yo me creía, yo no sé qué. No, estoy dando testimonio. Sea que ustedes que lo crean o no lo crean, estoy dando testimonio. Soy crudivegano, soy temperante, como 2 veces al día en este momento. Practico la reforma pro salud mejor que alguno de los que están acá. Y si de pronto alguno está en esa misma posición, pues entonces felicitaciones. ¿Cómo andamos nosotros acá en esa otra parte? O sea, para poder decir uno que es de los 144.000, usted tiene que cumplir un poconón de requisitos. Si usted... ¿Cómo es que? Ah, acá mi esposa dice que... ¿Cómo andan con la ley de Elohim? ¿Cómo andamos con la ley de Elohim? Imagino que pues para estar dentro de los 144.000, lógico. Pero usted puede ser también del grupo de los justos sin estar en los 144.000, sino que el grupo de los 144.000 es un grupo élite, es un grupo que va a estar hasta el final, es el grupo que va a formar parte del hombre fuerte que llevará a Satanás al desierto. ¿Por qué? Porque Satanás lo va a atacar por todos los frentes. Por todos los frentes lo va a atacar. A mí Satanás esta semana me atacó por muchos frentes. Me trató de hacer caer por un lado, por el otro, por el otro. Nada, nada. Le tengo las puertas cerradas por todos los lados. Porque todos los días la oración mía, Señor, hoy me comporto como un centinela, como una atalaya de mi propia vida. Pienso estar firme y me convierto en ese centinela porque no quiero caer. Y no le doy cabida a ningún rey del pecado en mi vida. Para honra y gloria tuya, y regálenme la victoria contra Satanás, los demonios, este mundo de pecado y los deseos de la carne. Y eso es continuo. Bueno, los veo bastante meditabundos a cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. ¿Alguna Ministro, pregunta? Sí. claro, pero la posición suya con respecto a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿por qué no ha usted seguido o ha decidido dar un paso al costado en lo que es la denominación? ¿Por qué usted no ha seguido trabajando con los que aún no han caído o con los que aún pueden representar al Señor, ¿verdad? O sea, el ser un obrero de la hora undécima quiere decir que es un grupo que se levanta en un tiempo determinado, pero que trabaja con quiénes, con quiénes desarrolla esos eventos finales, a quiénes se los tiene que transmitir, y se los va a transmitir fuera de la denominación. Usted está haciendo una labor de, vamos a decir, ampliar un poco más los conocimientos de cada individuo. Al menos de mi parte, estoy entendiendo un poco más lo que yo he podido tenerlos en el aire, ¿verdad? Pero donde se tiene que levantar la persecución y el zarandeo, ¿por qué usted ya no siguió participando allí para que se levante pues lo que es la primera parte de la tribulación? ¿O su plan es que por las redes sociales es más fácil que dentro de la iglesia adventista? Porque si vamos a pensar que usted tiene el don profético y la interpretación, solamente trabaja con personas que pueden estar dentro de la iglesia para que puedan mover allí dentro, y usted ya no comprometerse más con los mensajes finales para un desarrollo completo de interpretación. Disculpe que le he hecho larga la pregunta. Bueno, hermano Ronald Ken,
para responderle la pregunta. El ministerio mío, mientras estuve en la iglesia adventista del séptimo día, era de consolidación a los adventistas del séptimo día. Hoy en día el ministerio mío es de consolidación para todos los creyentes del mundo. Ya no es solamente para los adventistas del séptimo día. ¿Sí ve? Entonces, para el mundo entero. Ahora, el llamamiento que el Señor me hizo también, porque esa fue otra revelación que el Señor me hizo en el 2019, con respecto a los obreros de la hora undécima en confirmación, porque de pronto yo todavía tenía un poco de inquietudes y el Señor me ha ido dando un poco de señales y digamos que hasta el 2019 comprendí cabalmente de pronto bien esa misión porque el Señor me mostró, me enseñó y me reveló bien Mateo 20. ¿Sí ve? Entonces, independientemente que los obreros de la hora undécima empiezan desde el 2015, en el 2014 empiezan las trompetas proféticas para anunciar que nos preparemos para el juicio de los vivos y para el Sukkot de la segunda venida de Yahshua. ¿Quién tiene que levantarse a predicar eso? Pues un nuevo remanente. Por lo tanto, las partes de la iglesia adventista, yo tengo raíces de la iglesia adventista o los obreros de la hora undécima que estamos en este momento ya así como de pronto como miembros obreros oficiales de la hora undécima, tenemos raíces adventistas. Ningún obrero de la hora undécima prácticamente podría decir que desconoce el adventismo. ¿Por qué? Porque la parte profética lo marca así. De la iglesia adventista se va a levantar un nuevo remanente para que cumpla el patrón profético de Israel y los gentiles. Israel y los gentiles han tenido un problema siempre desde años. Israel se ha creído superior a los gentiles y es más, hasta hoy en día Israel se sigue creyendo superior a los gentiles. ¿Sí ve? Israel no quiere abandonar su posición de remanente y pelea porque dice ser remanente hoy en la actualidad todavía. Entonces, mire esa pelea. Al final, entonces, vamos a tener también una pelea entre dos remanentes. Y la pelea, digamos, más que pelea, es de pronto unas cuestiones de celos de orden espiritual. Es entre los adventistas del séptimo día y los obreros de la hora undécima. Mire que los obreros de la hora undécima, aunque somos nuevos en este momento, hemos causado una revolución seria y severa dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, los obreros de la hora undécima hemos causado una revolución, una reforma teológica y profética en el mundo entero. Los ojos del mundo entero ahorita se están poniendo en los obreros de la hora undécima y nos están estudiando y quieren saber qué es lo que creemos nosotros y qué es lo que hacemos nosotros y de dónde salimos nosotros y cómo salimos nosotros y desde cuándo salimos nosotros. Ahora, el hecho de que nosotros en este momento prediquemos a través de las redes sociales es mucho mejor porque a la hermana Elena, ella tuvo que hacerlo a través de las publicaciones y viajando. Hoy en día nosotros llegamos al mundo más rápido a través de la tecnología y por las redes sociales. Entonces, ahorita para predicar el evangelio nos extendemos a través de las redes sociales y el evangelio se extiende más rápido por todos los lados. Y tenemos hoy en día un poco de simpatizantes del mundo entero con los ojos puestos en los obreros de la hora undécima. Y déjenme mencionarle a ustedes, a partir del año 2024 van a haber milagros de parte de los obreros de la hora undécima, pero en cantidades alarmantes. Y desde el 2024 van a empezar a llegar muchas personas adventistas y de otras denominaciones a los obreros de la hora undécima. Y en el 2027 se completa el patrón profético y los obreros de la hora undécima recogerán la cosecha final de todo el mundo, incluido adventistas del séptimo día. Entonces, el adventismo en este momento para el año 2027
está revelado en este momento o llamado a desaparecer. Y el adventismo desaparece en dos factores. La primera parte desaparece porque la cizaña que sale del juicio de los vivos para el remanente debe ser muerta. Y la cizaña es el 90%, o sea, significa que el 90% de adventistas y algunos obreros de la undécima mueren. ¿Cuándo? En el 2027, el patrón profético. Y ya entre el 2027 y casi iniciando el 2028, entre el 27 y 28, la iglesia adventista es desmantelada o sus bienes van a ser confiscados por la parte del Vaticano. Confiscados. ¿Para qué? Para que se cumpla el patrón profético de que la iglesia adventista no estorbe más la obra. ¿Y cómo está estorbando la obra? Está estorbando la obra con la cizaña. Por eso se necesita matar la cizaña. Con todo lo que ha llegado a la iglesia, está llegando a la iglesia. De pronto mucha mundanalidad y mucho liberalismo dentro de la iglesia adventista. Ahora, la iglesia adventista es una corporación hoy en día. Más que iglesia, es más negocio. Obreros de la Hora Undécima no es ningún negocio, no es ninguna corporación, es un grupo insignificante, es un grupo nuevo, es una cosa que de pronto ni le ponen cuidado en el mundo, no tiene convenios con ninguna denominación religiosa. ¿Por qué? Porque es que al Eterno le gusta tener un remanente que sea virgen, que se mantenga bien, que no esté contaminado. De la iglesia adventista no era una iglesia del montón, pero hoy o a partir del año 2015 la iglesia adventista se convirtió en una iglesia más del montón. Entonces por eso estamos viendo un poconón de ministerios y grupos independientes de adventistas de pronto salidos de la misma iglesia adventista y que ahorita tratan de hacer su reforma independiente de la iglesia. Y eso lo apoya el Señor. Y eso tiene fundamento también en el espíritu de profecía. La hermana Elena también vio esos grupos y esos ministerios de sostén propio independientes de la iglesia. ¿Ah? Que se trata de asimilar a que están dentro de la iglesia, no. Pastor David Gates, la iglesia adventista, quiso que las cosas que tenía el pastor David Gates formaran parte de la iglesia adventista. Y hubo inconvenientes con el pastor David Gates. Y el pastor David Gates hoy, su ministerio es independiente de la iglesia adventista, tiene raíces adventistas. O todos los que han salido de grupos y ministerios independientes de la iglesia adventista y que son independientes, se llama de sostén propio hoy, ¿sí? No dependen de la organización. Entonces, nosotros como obreros de la Hora Undécima en este momento somos el octavo remanente, independientemente que alguno de ustedes todavía no lo haya asimilado bien o no lo asimile bien. El octavo remanente que está en las Sagradas Escrituras, el número 8. Oiga, vuelve a aparecer el número 8 al final. Si hay 8 reinos, si hay 8 presidentes, si hay 8 reyes papas, y si tenemos nosotros ahorita tantos 8 al final, pues lógico, el Señor también tiene el octavo remanente del Nuevo Testamento. Porque no se puede quedar atrás. El patrón profético es tanto para el diablo como para Yahshua. ¿Sí ve? Entonces el número 8 se cumple al final en toda su totalidad. Entonces ahí está algo para ir asimilando también cada uno de nosotros. Y quiero que necesitamos asimilar que los obreros de la Hora Undécima son el último remanente. Y que los obreros de la Hora Undécima tienen más luz que los adventistas. Lógico. Pregúntele a un adventista todas estas cosas. Pregúntele a un adventista nomás, por ejemplo, cuándo se termina el juicio de los muertos. No sabe. No sabe. Ahora aquí son bienvenidos o algunas personas han sido admitidas por profesión de fe. Hay otros que están esperando de pronto bautismo. ¿Sí? Aquí como obreros de la Hora Undécima bautizamos en los ríos y en el nombre original de la deidad. O sea, un bautismo se hace acá de pronto para que alguien sepa en este momento.
Si yo voy a bautizar una persona, y acá obreros de la hora undécima, los hombres que son miembros obreros de la hora undécima pueden bautizar todos. Si usted está dándole estudios bíblicos a alguien, usted puede bautizar a esa persona. Pero ¿cómo se hace el bautismo? Se hace en un río y se hace, si la persona es un ministro, es un pastor, o en el caso mío, digo, como profeta y pastor de los obreros de la hora undécima, le bautizo en el nombre de nuestro Elohim y Yahweh, en el nombre de nuestro Elohim y Yahshua Hamashia, y en el nombre de nuestro Elohim Ruach HaKodesh. Oye, interesante mirar ese patrón. Y algo dirá, ¿por qué? Porque es que nosotros tenemos también raíces judías. Nosotros en este momento, como obreros de la hora undécima, hemos recogido la luz de todos los remanentes. Y como obreros de la hora undécima, somos los que tenemos más luz de todos los remanentes. Y como obreros de la hora undécima, los obreros de la hora undécima son 10 veces superiores a todos los remanentes que han habido. Y en los obreros de la hora undécima está revelado que los obreros de la hora undécima tendrán la feligresía más grande de todos los remanentes que han habido en el mundo. Oye, interesante. ¿Y por qué? Porque a los obreros de la hora undécima va a llegar el 10%, el diezmo. ¿El diezmo de qué? De almas que hay en el mundo. Y si en este momento hay 7.000 millones, significa que en la gran cosecha van a llegar 700 millones de almas acá a la iglesia, que a los obreros de la hora undécima. ¿Sí? Muy bien, mis apreciados hermanos, pues el tiempo se ha acabado. ¿Hay alguna otra pregunta? Hermano, disculpe, y mire, todas estas cosas son muy buenas. Aquí hay un grupo que usted, en el cual estamos participando. Personalmente diría que ya que todos estamos interesados en este conocimiento y en poder ordenar bien los eventos finales, debería hacer un grupo de WhatsApp con este grupo que usted maneja los viernes y domingos, y así nosotros también poder conversar, compartirle, preguntarle, porque cada uno de nosotros independientemente también enseña o comparte o tiene algunos comentarios por las redes sociales, ¿verdad? En las cuales en las cuales también en la iglesia, pues muchos de nosotros tenemos ya problemas, y en las redes sociales cuando compartimos algunas publicaciones de interés de doctrina adventista, ya tener un poco más de información o algunos artículos o publicaciones ayudaría mucho para complementar ya lo que venimos poco a poco mirando, descifrando en los estudios personales que cada uno maneja, ¿verdad? Yo también me siento alegre de haber podido entrar nuevamente y haber conocido cosas que mis hermanos desconocen o que son nuevas para ellos, o se sorprenden con las informaciones a veces que desarrollo personalmente por WhatsApp o en algunas otras de unas formas. Pero aquí ven, bueno, yo me he dado cuenta de que hay personas que están, por ejemplo, ahorita participando 12, que tienen conocimiento de temas, ¿verdad? Y sería provechoso que cada uno de nosotros podría aprovechar eso como hermanos o como amigos o como remanente, y así pues declarar, ¿verdad? Y también ayudar a desarrollar muchos temas y ver errores, y sería un respaldo para cada uno de los que están presentes. A mí me gustaría tener un respaldo de información y de hermandad, porque sí, yo sé también que se nos avecinan muchas cosas fuertes, tanto por estar aquí ya participando, ya eso es algo ya muy delicado que va a tener que tomar cuerpo pronto ya, y tenemos que declarar muchas cosas, ¿verdad? Y conociendo y estudiando y teniendo temas desarrollados y bien, bien presentes, podríamos nosotros ayudar a muchos
o también causar, pues, ¿no? Esos inconvenientes que se tienen, que se están esperando, ¿no? Bueno, eso es lo que yo le quería compartir. Bueno, muchas gracias, hermano Ronald Ken, y de pronto finalizamos con esta otra parte. También había pensado eso. Tenemos nosotros un grupo en WhatsApp, se llama, ¿cómo es? Escuela de Grupo Profecía. Escuela de Profecías. ¿Es así? ¿Escuela de Profecías? Sí, Sí. Ronald, ¿usted no está ahí en ese grupo, Ronald? No, no lo sé, no Hágame un sabría. favor, aproveche estos minuticos, escríbame por favor su WhatsApp, o las personas que quieran ser ingresadas al grupo, escríbanla por el WhatsApp para copiarlo y ingresarlo. Listo. Ese grupo de pronto casi no se ha estado participando, pero sí he venido y quería hacerle la propuesta a cada uno de ustedes, que sacáramos de pronto unos 2 días a la semana, y yo estaba proponiendo de pronto que fuera el martes y el jueves, y que nosotros le inyectáramos bastante fuerza de pronto a la parte de estudio ahí en la Escuela de Profecías, ese grupo de Escuela de Profecías, y que tomáramos una temática y un horario para que nosotros pudiéramos estar ahí preciso en esa otra parte. Y lo que dice el hermano Ronald Ken, pues sí, se pueda profundizar entre nosotros mismos. ¿Sí ve? Entonces me parece muy bien. Entonces las personas que están interesadas, entonces acá con el pastor Andrés Martínez, entonces él los ingresa ahí al grupo, y entonces estemos ahí, y yo creo que la próxima semana, bueno, el domingo, con la ayuda del Eterno, nos ponemos de acuerdo para ver qué días colocamos nosotros ahí para que podamos estudiar una temática bien firme y que todo la aprendamos. Entonces, una temática firme y que va a sacudir de pronto a los adventistas del séptimo día, y que quiero proponerles a ustedes en este momento, tendría que ver con los 8 libros del juicio. ¿Listo? Y eso es muy bueno, porque ahí, imagínense, eso es una cosa impresionante, buenísima. Bueno, ahí dice el chat del pastor Andrés, ahí lo está colocando para que los hermanos tomen nota en ese momento, y entonces para que puedan ser ingresados a la Escuela de Profecías, al grupo Escuela de Profecías. Entonces, por favor, que le escriban al pastor Andrés Martínez para él poderlos ingresar. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Ya finalizando. Bueno, vamos a orar. ¿Qué hermano voluntario quiere finalizar con la oración? ¿Nadie quiere orar? Yo oro. Les invito a los que podamos inclinarnos de rodillas para orar. Oramos. Amoroso y eterno Abba Kadosh Yahweh. Amoroso Elohim Ruach HaKodesh. Muchas gracias damos, Señor, por la oportunidad que usted nos brinda de poder aparejar estos medios electrónicos para poder participar de esta reunión, que sea de provecho. Rogamos por todos y cada una de las personas que nos conectamos, por aquellas personas que no lo pudieron hacer también, que en el momento de retirarnos a nuestro reposo y descanso, usted a nosotros podamos llevar nuestros pensamientos al santuario, usted recibirnos, podamos participar de esta santa fecha, fiesta que se conmemora en el cielo, como una oportunidad más para acercarnos. Perdone, Padre, todo aquello que nos aparta y nos aleja, Señor, de usted. Ayúdenos, Señor, a ser vencedores. No es tiempo, Señor, de jugar con el pecado. Es tiempo, Señor, de
consagrarnos más a usted en cuerpo, alma y espíritu. Por favor, Señor, guía a nuestro hermano y pastor, Yeshua, su esposa, su ministerio. Y todas y cada una de las personas que estamos aquí, de igual forma, por favor, usted, a través de su Santo Espíritu, nos dirija, séllenos, Señor, con él. Y por favor, guíenos a un puerto seguro. Es una oración y petición que elevo. Y elevamos, Señor, no porque haya mérito alguno en ninguno de nosotros, sino acudiendo a los méritos y la sangre preciosa de nuestro Rey y Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén. 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 Una feliz noche, Amén. hermanos. Bendiciones. Feliz noche. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Esposo, hasta luego. Gracias. Chao, Ronald. Feliz noche. Ahí lo ingreso. Chao, chao. Muy amable. Feliz noche. Chao, Aleja. Chao, Brian. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga.